Mire, hoy quiero hablarle de algo pensado, hablarle de la conciencia. Pero no le voy a hablar de la conciencia. Le voy a hablar de algo. Usted sabe que Dios nos habla a través de la conciencia, ¿sabía usted o no? Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿No es a través de la palabra? Sí, pero a través de la conciencia también. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia es la que le recuerda y le dice a usted si hizo lo bueno o si no lo hizo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Claro, es su conciencia. La conciencia a nosotros nos dice, no. Cuando usted hace algo que no corresponde, la conciencia dice, oh, hice algo que no. ¿Para qué lo hice? Esa es su conciencia. Claro, y Dios nos habla a través de eso, ¿sabía usted o no? Dios nos habla a través del Espíritu, nos habla a través de la conciencia. Por eso la conciencia es la que le dice si está bien lo que va a hacer o está mal. O si está bien lo que hizo o está mal lo que hizo. Pero hoy día quiero hablarle del libro de Santiago, no de eso. ¿Sí? Capaz que el domingo, si Dios lo permite, le hable de eso. Mire, a todos nosotros, Dios bendiga a los hermanos que están ahí atrás, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Está calentita la iglesia? Sí, cierto, está templadito. Bien, mire, a todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas nos toca y nos tocará cruzar por desiertos. ¿Cuáles son esos desiertos? Esas situaciones en donde muchas veces usted no encuentra respuesta. ¿Cuáles son los desiertos? Son esas situaciones en donde muchas veces usted dice, ¿y ahora qué hago? Se da cuenta que el desierto es algo que se ve igual. Para el lado que usted mire, ve arena, dunas, pero todo es igual. No ve una salida, no hay un camino marcado, trazado, algo por donde usted pueda encontrar quizá una salida, cierto, en medio de ese desierto. Bueno, un desierto representa un poco eso. Un problema, una situación, una enfermedad que no tiene respuesta. Amén. Un problema, situación, enfermedad que no tiene respuesta. Y a todos nosotros nos va a tocar cruzar, hemos cruzado o nos va a tocar cruzar por alguno de ellos. Y nos tocará también soportar situaciones difíciles, ¿sí? Y pesadas pruebas, duras pruebas. O en el desierto, acuérdese que en el desierto usted no va solo. En el problema usted no está solo. Nosotros siempre decimos, oh, pastor, estoy pasando el desierto, pero ¿qué es lo que es el desierto para usted? Cuando nosotros decimos, no, estoy pasando por el desierto, es como que Dios lo desechó, lo botó, y no es así. No es así. En el desierto, acuérdese que muchas veces es necesario que Dios nos lleve ahí para que nos volvamos a enamorar de Él. Eso hizo con Israel, con su pueblo. Es necesario que los pasara por ahí, dice, para que te vuelvas, le dijo al pueblo, le hablaba, para que te vuelvas a enamorar de mí. Amén. Y muchas veces los problemas y situaciones tienen una causa. Esos desiertos tienen una causa. Y es para que usted y yo muchas veces nos acerquemos más a Dios. Mire, es tan grande el amor de Dios para con nosotros que no nos suelta, sino que nos mete a lugares de procesos para enseñarnos, para educarnos, ¿sí? Para que usted y yo podamos, escúcheme bien, enamorarnos de Él como Él nos ama a nosotros. Porque ¿cuánto sabe que Dios nos ama? ¿Cierto que sí? Claro, y si Dios nos ama, Él también nos mete a lugares para que usted y yo podamos también enamorarnos cada día de Él. Bien, le decía yo, a lo largo de nuestra vida nos toca y nos tocará vencer tentaciones e inclusive sobrellevar también enfermedades. Pastor, si la Biblia dice en Isaías que por su llaga fuimos curados, sí. Pero esa es una convicción que tiene que estar en usted. Para que usted pueda caminar, escúcheme bien, conforme a esa promesa, conforme a esa palabra, que usted ya fue sano. Porque ¿por qué nosotros no caminamos cuando hay una enfermedad? Nos detenemos. ¿Por qué nos paralizamos? Porque le damos lugar, crédito a lo que siente nuestro cuerpo y no a lo que Dios habla a nuestro espíritu. Usted no puede conquistar algo afuera si primero no lo conquista adentro. Usted no puede alcanzar algo afuera si primero por la fe no lo conquista en su corazón. ¿O no? Claro. Primero yo tengo que creer que soy sano para vivir, escúcheme bien, en sanidad, con mi espíritu sano, robusto y la carne sujetándose al espíritu. ¿O por qué cree que Pablo caminó con el aguijón toda su vida? ¿Por qué cree que Pablo caminó con ese aguijón que tenía toda su vida? En un momento le dijo, oh Señor, si es posible, quítame este aguijón. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, Pablo, duro te es dar cosas contra el aguijón, le dijo. Claro, le dijo, bástate mi gracia. O sea, había algo mayor que Dios había hecho en la vida de Pablo, que Pablo no se había dado cuenta. Por eso Pablo dice, ahora entiendo que cuando tengo esta debilidad, entonces yo soy fuerte. El problema es que nosotros le damos el crédito a la debilidad y no nos fortalecemos en lo que Dios estableció para nosotros por la fe.
Por eso que a lo largo de nuestras vidas nos toca y nos tocará vencer tentaciones e inclusive sobrellevar también enfermedades. Porque en la vida nos toca y nos tocará lidiar con todo tipo de situaciones difíciles. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones, problemas, situaciones, cosas difíciles. Pero ¿a qué nos llamó Él? ¿A poner la vista en las aflicciones? No, dijo, a confiar, dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso habla de que Cristo ahí nos habla que saquemos la vista de la situación y la coloquemos en Él. Mas confiad que yo he vencido al mundo. Claro, no, literal, al tiro nos dice, saquen la vista de ahí, colóquenla en mí. Por eso dice más, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Situaciones que por supuesto no son ni serán fáciles. Situaciones en donde necesitaremos de mucho esfuerzo y fuerza también para poder caminar en medio de esas duras pruebas. Pero lo que sí debemos aprender, si es que estamos pasando por una prueba dura, es que es más fácil, escúcheme bien, soportarla de rodillas. Y eso es lo que nos ha costado entender como iglesia. Que la prueba es más fácil soportarla de rodillas. Y de eso le quiero hablar hoy día. De que la prueba es más fácil soltarla de rodillas. Y si esa prueba se ha transformado en una carga en su vida, usted lleva tiempo caminando con una carga, con una prueba que ya no solo es prueba, sino que ahora es carga. Suéltela también de rodillas. Haga como el camello. ¿Sabe cómo hace el camello para soltar su carga? ¿Ha visto la televisión o no? ¿Cómo hace el camello? Cuando lleva una carga, incluso hasta el que va arriba, ¿qué hace el camello para que se baje? ¿Lo bota? No, dobla su rodilla. Fíjese en las rodillas del camello, hace unos callos. Entonces, si queremos nosotros aprender a soltar esa carga, porque todos pasamos pruebas, escuche bien, ese es el principio, que en este mundo, escúcheme bien, en este mundo vamos a tener situaciones, enfrentar situaciones, pero debemos aprender a superarlas, a pasarlas. Debemos aprender a vencer en medio de ellas. Pero lo que sí debemos aprender, si es que estamos pasando por una prueba dura, es que es más fácil soportarla de rodillas, le decía. Y esto es algo que no solo se lo digo yo, sino que es algo que usted y yo lo encontramos en la Escritura. Por eso le digo, de esto le quiero hablar. Claro, algo que encontramos en la Biblia. Por eso, si esa prueba que estamos pasando es muy dura, soportémosla de rodillas, esperémosla, enfrentémosla de rodillas, orando. Claro. O si eso que usted está enfrentando es una pesada carga, le decía también, es más fácil soportarla, sobrellevarla, enfrentarla o dejarla soltarla de rodillas. Porque es verdad que la oración nos fortalece. Pero por sobre todo, escúcheme bien, ¿sabe lo que hace la oración en nosotros? Porque es verdad que nos fortalece, pero por sobre todo la oración nos da sabiduría. Escuche bien. Nos da sabiduría, porque cuando usted se equivoca, cuando toma una decisión, cuando es que el resultado de las decisiones suyas no son como usted las espera, es cuando usted se acelera, se apura y toma decisiones sin consultarle a Dios. Y cuando usted toma decisiones sin consultarle a Dios, las toma, ¿sabe por qué? Por falta de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El respeto, el temor a Dios, a Jehová. Por eso nos equivocamos, porque hay que tomar decisiones y nos aceleramos. Si hay un problema, decidimos cuando tenemos, escúcheme bien, para tomar una decisión acertada, que nos lleve a la victoria, que nos saque bien de la situación que enfrentamos, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría, escúcheme bien, está relacionada con la prueba. ¿Cómo eso? Está relacionada con la prueba. Porque la prueba a usted no nos tiene que llevar a decidir, nos tiene que llevar a buscar sabiduría. ¿O no? Imagínese usted en un problema y no busca sabiduría, va y responde como viene el problema nomás. Se va a meter en más problemas. ¿O no? Se va a meter en más problemas. Porque es verdad que la oración, le dije, nos fortalece. Pero por sobre todo la oración nos da sabiduría. La oración nos da sabiduría para tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque la gran tentación que tenemos cuando pasamos por prueba
o cuando nos toca enfrentar adversidades a usted y a mí, es actuar sin consultarle a Dios primero. Esa es una tentación constante en nosotros, en el hombre. El no consultarle a Dios y el tomar la decisión como queremos. Por eso la Biblia nos enseña, dice que al hombre todos los pensamientos les parecen buenos, rectos. Pero dice que no es en Dios, es en su propia opinión. Y nos dice también cuál es su final. Dice, más su final es de muerte. No es bueno. Porque queremos buscar salidas rápidas a lo que estamos viviendo y nos olvidamos que lo mejor, que lo más sabio y que lo más inteligente que podemos hacer es orar. Mira el de al lado y dígale, hey, tienes que ser inteligente, dígale. Dígaselo, dígale, porque si no se te va a notar. Claro, y dígale, ¿y sabes cómo se te va a notar? Con las consecuencias de tus decisiones, dígale. Les repito, porque queremos buscar salidas rápidas a lo que estamos viviendo muchas veces. Y nos olvidamos que lo mejor, que lo más sabio y que lo más inteligente que podemos hacer es orar. Escuche bien, es orar. Es ponernos de rodillas ante Dios. Un ejemplo de un hombre de oración, aparte de Jesús, fue el apóstol Santiago. Y de él quiero hablar hoy día. Claro, fue el apóstol Santiago. Santiago fue conocido bíblicamente como el justo, le decían. Pero también leía allí de un escritor que dice que al apóstol Santiago también se le conocía con el sobrenombre de rodillas de camello. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que oraba siempre. Que pasaba, escúcheme bien, que se lo pasaba de rodillas. Y creo que ya le he dicho antes que la razón por la cual el apóstol Santiago se le conocía así era porque sus rodillas se volvieron callosas por su hábito de orar de rodillas. Tenía callos como el camello, porque pasaba más tiempo de rodillas que de pie. Y en el libro que lleva su nombre, Santiago habla mucho de la oración y de las pruebas. Y es de eso de lo que le quiero hablar esta noche. Porque lo primero que habla Santiago en el capítulo 1 es de que todos somos probados. Escucha bien, todos somos probados, seremos probados. Eso quiere decir que todos pasaremos por diferentes pruebas, situaciones, circunstancias, desierto, como quiera llamarle usted. Que todos enfrentamos diferentes tipos de situaciones y que las pruebas tienen como propósito formarnos, prepararnos, capacitarnos y pulirnos. Eso dice el capítulo 1 de Santiago, pero también Santiago habla de la oración. Escuche bien. Este es el preámbulo, vamos a ir a la palabra al tiro. Si quieres, colócala, hijo. Eso dice el capítulo 1 de Santiago, pero también Santiago habla de la oración. Santiago habla primero de las pruebas y segundo de la oración. Y no solo eso, sino que también Santiago, el apóstol Santiago, nos deja ver allí de cómo usted y yo podemos enfrentar o enfocar nuestra oración en medio de esas pruebas que enfrentamos. Escuchen lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 7. Le leo varios versos, pero quiero tomar dos, el número 2 y el 5. El verso Santiago, capítulo 1, verso 2 al 7, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo usted va a reír cuando tiene problemas? Es ilógico, ¿cierto? No se puede. Cuando usted pasa una prueba, ese famoso desierto, ¿cómo voy a andar riendo, saltando? No, es imposible. De repente lo tomamos y dice, hermano, usted tiene que estar contento. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Porque es fácil hablar del otro lado de la vereda, ¿no? Es fácil hablarle a alguien que tiene prueba. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace esa persona que tiene que reír, gozarse cuando tiene tantos problemas? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, verso 13. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba tiene un propósito. Diga conmigo, el problema que estoy enfrentando hoy tiene un propósito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué?
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y aquí es donde el apóstol Santiago une la prueba con la sabiduría. Verso 5. Y esto es lo que me llamó la atención de este mensaje. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire cómo salta a algo. Está hablando de la prueba, está hablando de lo que produce la prueba. ¿Y por qué ahora dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? Pídala a Dios. O sea, está hablando de que ore. Y ahí es donde amarra el verso 2 con el verso 5. Y ahí está la respuesta de cómo usted y yo podemos tener gozo en medio de las situaciones, los problemas y los desiertos que enfrentamos. ¿Y sabe cómo es? Pidiéndole sabiduría a Dios. Porque nadie que pueda enfrentar una prueba sin la sabiduría de Dios va a poder gozar, hermano, reír en medio de ella. Nadie que esté enfrentando una situación, un problema difícil, sin la sabiduría de Dios va a poder gozarse. No sé si me está entendiendo. Y si alguno de vosotros, porque aquí no separa esto de lo que está hablando en el verso, del verso 2 hacia adelante, no, sino que lo agrega. Lo agrega a lo que dice en el verso 2, 3 y 4. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pídala, o sea, ahí ya está hablando de la oración. Ahí ya está hablando de la oración. Claro, y dice, y pídala a Dios. Ahí ya está juntando la prueba con la oración. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. El que duda es hoy día sí, mañana no. Por eso, ¿cuándo va a gozar? ¿Cuándo se va a reír? ¿Cuándo va a poder estar parado firme, fuerte, con convicción en medio del problema? Si un día el problema lo ve para acá, otro día para allá. Verso 7. No piense pues quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces, una pérdida de tiempo enfrentar un problema sin sabiduría. Es como caminar, escúchame bien, de frente derechito a una derrota, a un mal resultado en nuestra vida. Claro, el enfrentar una situación sin pedirle a Dios sabiduría para hacerlo, hermano, es como una lucha perdida. Porque Dios dice que está dispuesto en darle a usted sabiduría, dice, y dársela en abundancia y sin reproche si usted se la pide. Entonces, pregunto, ¿hay alguien con un problema? Pregunto, otra pregunta, ¿se está gozando en medio de él? Aquí tiene la respuesta para eso, pues. Aquí tiene la respuesta para poder entender lo que dice el apóstol Santiago en el verso 2. De que cuando estemos en esas pruebas, en esas diversas pruebas, usted y yo podamos, hermano, escúcheme bien, estar por sobre la situación y no por debajo de ella. Podamos reír, gozarnos, porque nuestra vista no está puesta, no está enfocada en la situación, en el problema, la circunstancia, la enfermedad, sino que nuestra vista está puesta, escúcheme bien, en aquel que nos da sabiduría para poder estar con esa fortaleza o para poder pasarla. Entonces, ¿cómo enfocar nuestra oración en medio de las pruebas? Número 1, en este capítulo, en este capítulo número 1, en el verso 5, Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios en oración y que Él nos dará sabiduría abundantemente y sin reproche. Porque ya le dije hace algunos instantes que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, somos dados a buscar salidas rápidas. Medite usted, yo no lo voy a mirar, haga cuenta, yo no lo estoy mirando. Pero piense usted, en medio de los problemas somos fáciles a buscar salidas rápidas. ¿Qué hacemos? Hagamos esto, no, yo creo esto, llamemos a tanto, hermano, pero no llamamos a quien tenemos que llamar, no hablamos con quien tenemos que hablar. No buscamos, escúcheme bien, a Dios por sabiduría para en medio de esa situación en donde muchas veces y casi siempre tomamos decisiones y nos equivocamos, podamos tomar la decisión acertada.
Porque somos dados a buscar salidas rápidas. Pensamos y actuamos rápidamente cuando eso es lo menos sabio que usted y yo podemos hacer. ¿Cuántas veces dice usted, hoy se me presentó un problema? No voy a la iglesia, se me presentó un problema. Eso es tomar una decisión, escúcheme bien, rápida. Porque si nos detuviéramos y dijéramos, ¿qué le gustaría a Dios? ¿O qué haría Jesús en mi lugar en este caso? Encontraríamos sabiduría. Pero somos rápidos en tomar decisiones. Pensamos y actuamos rápidamente cuando eso es lo menos sabio que usted y yo podemos hacer. Es lo menos sabio que podemos hacer en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Cuando en momentos de prueba o de dificultad no se pueden, escuche bien, tomar decisiones apresuradas. Porque en momentos de prueba, en momentos de dificultad, cuando usted toma una decisión apresurada, lo más probable es que se va a equivocar y el resultado no va a ser como usted lo espera. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en momentos de presión y decimos, ¿para qué lo hice? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en momentos adversos de prueba y después decimos, uy, que me equivoqué? ¿Por qué no? Nadie me dijo nada. Y eso es porque somos apresurados en tomar decisiones y somos muy malos para poder, escúcheme bien, relacionar lo que estamos pasando, enfrentando, con aquello que Dios quiere que yo busque en Él. No se pueden tomar decisiones apresuradas y no las podemos tomar porque al final esas decisiones apresuradas lo único que hacen o lo único que harán será enredarnos más. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué respondí? Mejor no hubiese respondido, al final me salió peor. Quedo más enredado. Y nos enredamos más, ¿por qué? Porque no relacionamos las situaciones con pedir a Dios lo que necesitamos. Es como que la sabiduría no es algo importante que Dios nos tiene que dar. Para nosotros lo importante, escúcheme, que Dios nos tiene que dar es lo que le pedimos. Señor, ayúdame, bendíceme. Pero no buscamos la sabiduría. Porque si buscáramos la sabiduría, hermanos, estaríamos siempre por sobre las situaciones, se lo aseguro. Lo único que hacemos o que hacen las decisiones apresuradas es enredarnos más. Por eso hagamos como dice Santiago, que oremos a Dios y pidamos a Dios sabiduría. Porque muchas veces lo otro que producen las situaciones difíciles son temores y dudas. Y si usted y yo nos dejamos llevar por los temores, por esas sensaciones de duda, por esas sensaciones de temores, no vamos a poder salir victoriosos en medio de esas duras pruebas que enfrentamos. Hay situaciones que dicen, ¿lo hago o no lo hago? Pero con la sabiduría de Dios usted tiene una respuesta para aquello que enfrenta. Escuche bien. Tiene una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque usted buscó la respuesta en Dios. Usted buscó la solución, la salida en Dios. Y cuando usted y yo buscamos en Dios, es Dios el que nos sostiene en medio de las situaciones. Es Dios el que nos sostiene, el Dios el que nos abre esa puerta. Escúcheme bien, donde quien quiera quien haya o quien quiera cerrársela no va a poder cerrarla. Si usted y yo nos dejamos llevar por esas sensaciones de duda y de temores, no vamos a poder salir victoriosos en medio de lo que enfrentemos. Y es por eso que el apóstol Santiago liga aquí en el capítulo 1 el tema de las pruebas con el orar a Dios por sabiduría en el verso 5. Liga estas dos cosas. Yo siempre, quizás cuántas veces hablé de esto, pero no entendí, no me detuve y corté la palabra ahí en el verso 7. Dije, hasta aquí llega, después dice otra cosa. Y entendí, dije, ¿por qué liga la prueba? Las muchas pruebas, los muchos problemas, las cargas, las situaciones, con sabiduría. Y dije, ahí estamos, porque si oramos a Dios, pedimos sabiduría a Dios, vamos a poder salir victoriosos de lo que enfrentamos. Por eso dice, tengamos mucho gozo cuando estemos en prueba, porque es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Porque es una oportunidad para, escúcheme bien, para acercarnos más a Dios por medio de la oración. Es una oportunidad para alcanzar más sabiduría de parte de Dios para poder enfrentar situaciones. Por eso le decía que el apóstol Santiago liga en el capítulo 1 el tema de las pruebas con el orar a Dios por sabiduría.
¿Y para qué lo liga? Lo hace para que no, para usted y yo no equivocarnos. Acuérdense que la Biblia dice que lo que está escrito para enseñanza nuestra se escribió. Entonces, ¿por qué lo liga? Para que usted y yo no nos equivoquemos. Lo hace para no permitir que los miedos, los temores nos paralicen en medio de aquello. Entonces, como número uno, ¿cómo orar en medio de las situaciones difíciles? Como número uno, ¿cómo podemos orar en medio de esas situaciones que enfrentamos? ¿Cómo podemos hacerlo con gozo? ¿Cómo podemos hacerlo con alegría? ¿Cómo podemos ir a Dios? Escuchen, no a quejarnos, sino a honrarle, a exaltarle, a bendecir, a glorificar su nombre. ¿Quién puede ir así? ¿Recuerda usted cómo ha ido Dios cuando tiene problemas? ¿Cómo va? Diciéndole, oh, que eres bueno, que eres grande, maravilloso, poderoso. No, no vamos así, Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí. ¿Cuántas veces usted ha ido al Señor solo a darle gracia, a exaltar su nombre, a glorificar su nombre, a adorarle, a alabarle? ¿Cuántas veces ha ido a orar así? Es usted, memorice. ¿Y sabe por qué no podemos ir así? Porque estamos llenos de situaciones, pues. Por eso es que es importante pedir sabiduría, escúcheme bien, en medio de las pruebas. Pedir sabiduría y no que Dios nos saque la prueba, sino que nos dé sabiduría para poder estar por sobre ellas. Porque si usted está por sobre las situaciones, va a estar con gozo, con alegría, contentamiento, va a ir a orar a Dios, a darle gracias a Dios y no solo a pedirle. ¿O no? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a orar? A Él. Pedirle, repetirle y contrapedirle. Eso hacemos. Guárdame, ayúdame, cuídame, bendíceme, protégeme, líbrame. ¿Y la sabiduría? Si la sabiduría es para todo eso, es para guardarte, cuidarte, protegerte, librarte, bendecirte. Entonces, como número uno, ¿cómo orar en medio de las situaciones difíciles? Lo primero es pedirle a Dios sabiduría. Pastor, igual es pedirle, sí, pero ahora escúchame bien, para enfrentar tus situaciones. Porque siempre le pedimos a Dios que Él venga a hacer, escúcheme bien, lo que nosotros debemos hacer. Siempre estamos pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él nos saque, que Él nos libre cuando hay cosas que tú y yo necesitamos esforzar de forma valiente. Necesitamos, enfrentar de forma valiente. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero también le dijo, no te apartes de mí, no te apartes de la sabiduría. Por eso le dice, no, medita en este libro de la ley de día y de noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que en lo que hagas te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Sabiduría. Entonces lo primero es pedirle a Dios sabiduría. Acuérdese, cuando vaya a orar no pida a Dios, ayúdame, no, dame sabiduría. ¿Cuántos oran a Dios pidiéndole gracia a Dios? A ver. ¿Sabe qué? Usted y yo con la gracia de Dios accedemos a lugares que nadie puede acceder. Con la gracia de Dios alcanzamos lugares que otros no alcanzan. Porque eso hace la gracia de Dios, te accede. La gracia es el favor de Dios. Ojalá todos camináramos con esa gracia, pidiéramos a Dios gracia porque todos podemos caminar con aquello. Lo primero es pedirle a Dios sabiduría. Por eso no se equivoquen las decisiones que toman en medio de las situaciones que enfrentan, sino que pídale a Dios sabiduría. Claro, pídale a Dios sabiduría. Luego el apóstol Santiago, conocido como el justo, les decía yo, y como por sobrenombre, y que llevaba por sobrenombre rodillas de camello, porque yo leí eso hace mucho tiempo. Y cuando leí eso me llamó la atención y ¿por qué rodillas de camello? Decía yo. Y claro, porque pasaba de rodillas, yo digo, pero ¿por qué de camello? Y meditando me empecé a acordar y dije, claro, si el camello siempre se hinca para todo, para dejar su carga, para que le quiten la carga, para que alguien se suba a él, para que lo carguen,
para todos Inca. Entonces no se equivoque, escúcheme bien en las decisiones que toma, sino que pidámosle a Dios sabiduría. Luego el apóstol Santiago dice en el capítulo 5, escuche bien, él vuelve a hablar de la oración y escuche lo que dice Santiago capítulo 5, verso 13 ahora. Él vuelve a hablar de la oración y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Mire, y ahí empezamos a entender el por qué en el capítulo 1 lo relaciona con la sabiduría. ¿Está alguno de vosotros, entre vosotros afligido? Dice, haga oración. El que quiera sabiduría, pídala a Dios. Haga oración. Pida sabiduría de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Escuche bien, ¿estamos afligidos? Oremos. Claro, si usted está afligido, entonces ore. Mira al de al lado y dígale, ¿estás afligido? Coloca cara de alegre, dile, que no se te note. Si está afligido, dígale, entonces ora, dile. Porque eso dice aquí la Biblia, ¿está usted afligido? Se lo digo yo, ore. Si yo quizás lo hago reír un poquitito para que usted se concentre, preste más atención en lo que le estoy hablando, pero está aquí, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ahí dice que usted le diga al de al lado, haga oración, ora. Que entonces oremos, dice Santiago. Entonces, si una prueba que usted y yo, escuche bien, si es una prueba que usted y yo debemos pasar o necesitamos vivir, entonces recibámosla de rodillas, pues. Claro, si hay alguna prueba que necesitamos vivir para aprender, para crecer, para desarrollarnos, recibámosla de rodillas, oremos. Oremos, no hagamos otra cosa, no tomemos decisiones aceleradas, apresuradas, sino que recibámosla de rodillas, pidiéndole a Dios sabiduría para poder estar con gozo en medio de aquella prueba. ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanza. Entonces recibámosla de rodillas, recibámosla con fe. Escuche bien, reciba la prueba con fe. Claro, porque ¿qué es lo que produce la prueba? Paciencia, entonces la prueba no es mala. La prueba para los hijos de Dios viene, ¿sabe para qué? Para desarrollarlo, para darle crecimiento espiritual, para que los frutos del Espíritu puedan crecer y desarrollarse en la persona. Recibámosla con fe, recibámosla en oración, creyendo que Dios nos dará la fuerza para resistir y la sabiduría para tomar buenas decisiones en medio de aquello. Porque cuesta, imagínense, ¿quién puede ser? Yo digo, ¿quién puede ir alegre saltando por la vida lleno de problemas? Solo aquel que ha descansado en Dios, solo aquel que ha depositado su confianza en Él. Claro, aquel que dice, sí es verdad, la prueba está, el problema está, pero mi Dios es más grande que el problema. Aquel que tiene por convicción, escúcheme bien, que aún en medio de las situaciones ahí está Dios también para librarlo. Y si ya lo que tenemos ahora ya no solo es una prueba, sino que también es una pesada carga, una carga que nos aflige, dice Santiago, que nos fatiga, que nos cansa, entonces entreguémoselas a Dios de rodillas. Santiago dice que se la entreguemos a Dios en oración. Porque ya no solo es una prueba, es una carga. ¿O no? Claro, entonces entreguémosela de la misma forma que las pruebas, de rodillas. Porque eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos afligidos. Y es orar. Lo mejor que usted y yo podemos hacer cuando estamos afligidos, ahí dice, es orar. Claro, eso dice el apóstol Santiago. Y en este mismo capítulo, en el verso 15, dice que si estamos enfermos, entonces oremos, dice. Oremos porque la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, escúcheme bien, hasta los pecados le van a ser perdonados. O sea, oiga, ¿es sabio orar? ¿Es sabio orar? Escuche bien. Es sabio orar. Y la oración de fe salvará al enfermo. Eso es algo, es una parte, la primera parte de ello.
Y luego continúa diciendo, sí, este mismo verso dice, que si hemos pecado, dice, que también lo hagamos, que también oremos. ¿Por qué? Porque la oración de confesión, de fe, de confesar, dice, trae perdón. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Entonces su carga, si su carga es por pecado, ya sabe cómo soltarla. ¿O no? Claro. El problema es que nosotros somos malos para orar. Por eso andamos con cuncho y hay tantas cosas malas que hacemos. Porque no hay forma de soltarla si no es orando. Escuche bien, no hay forma de soltar aquello si no es orando. Y la oración de fe primero salvará al enfermo. ¿Ya? Segundo, y el Señor lo levantará. No solo lo salva, lo levanta, lo sana. Tercero, dice, y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Le serán perdonados. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos andar con gozo? Cuando doblamos nuestras rodillas. Porque la oración, escúcheme bien, provoca y produce algo en nosotros. Provoca y produce algo en nosotros que nada más puede producir. Entonces, si su carga es por pecado, entonces suelte su carga, pues. Porque dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuándo? Cuando ore, pues. Claro, entonces, si es por pecado, suelte su carga y hágalo de rodillas. Hágalo así como suelta su carga el camello, de rodillas, porque así es mucho mejor. Así aconseja el Señor. Y escuche lo que sigue diciendo el verso 16 del capítulo 5. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Pregunto, cuando hay una situación en la pareja, en el matrimonio, en la familia, ¿cuántos se confiesan? ¿Cuántos se hablan? ¿Cuántos se piden disculpas? ¿Cuántos se perdonan? ¿Cuántos son capaces de decir me equivoqué? Escuche bien, porque ahí dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Esa es una parte. Ya, discúlpame, está bien, me equivoqué. Ahora dice, oren juntos. Oren unos por los otros. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, y oren unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabe por qué muchas veces quedan heridas en el corazón de las personas, de una de las parejas, o entre padre, hijo, hija, o madre, o esposo, esposa? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy buenos para tomar decisiones aceleradas, le decía. ¿Y sabe lo que hacemos? Empezamos a pensar y en vez de buscar la sabiduría de Dios, vamos y decimos, no, ¿cómo la arreglo? Una flor y un chocolate. Un te quiero, un te amo. Escuche bien, y dice la Biblia que las heridas no son sanadas si usted y yo no nos confesamos primero uno a otro lo malo que hemos hecho entre nosotros, que no hemos dicho, y si no oramos delante del Señor uno por otro. ¿Se acuerda cuando Dios le restituye a Job todo? ¿Se acuerda? ¿Cuándo se lo restituye? Cuando ora por los amigos. Los únicos amigos que tenía, los amigos, esos mismos amigos que le decían, seguro que fallaste, que pecaste, que te equivocaste. Ya había perdido su familia, sus hijos, sus bienes. Su esposa le dijo, hey, maldice a tu Dios y muérete. Le quedaban los amigos después más encima con duda lo miraban y le decían, seguro que te equivocaste, para mí que pecaste, para mí que fallaste. Lo juzgaron. Escuche bien, y cuando ellos van a Dios, Dios le dice, vayan a mi siervo. Si Él los perdona y ora por ustedes, ok. Y dice que ellos van y Job no tuvo ni un problema en orar por ellos. Y lea la Biblia porque dice que después de eso, a Job le fue restituido 2 veces más lo que había perdido. Entonces, esto tiene sentido. No es solo una historia de antes, sino que algo que está en el Nuevo Testamento para usted y para mí también. Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo, escúcheme bien, no borra las cosas. Nosotros muchas veces nos ofendemos unos con otros y queremos arreglarla con una palabra bonita, pero no hacemos lo que Dios nos manda. Escúcheme, no confesamos nuestros errores, no los sacamos de nosotros. Y más encima, menos vamos a Dios
para que Dios nos sane. Por eso dice, para que seáis sanados. O sea, eso quiere decir que si no confesamos los errores y no oramos unos por otros, ¿sabe qué? Queda una herida. Queda una herida. Por eso que después cuando usted discute, pelea, se acuerda hasta de lo que pasó hace 15 años atrás. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando nos casamos? Llevan 50 años casados. Y todavía se acuerdan. Yo no me acuerdo ni lo que comí la semana pasada. ¿Y sabe por qué se acuerdan? Porque hay una herida que está abierta, que está tapada con muchas cosas, con muchos parches, pero esa herida sigue infectada. Esa herida, escúcheme bien, con el tiempo se infectó. Por eso que al final después una situación, un pequeño problema hizo explotar una olla a presión con muchas situaciones. Y es porque no sanamos. Es porque no, escuchen, no buscamos la sabiduría de Dios en oración. Señor, ayúdame para que mi esposa me perdone. Y Dios dice, pero si no peleaste conmigo, peleaste con ella. Señor, ayúdame para que mi esposo se arregle, pero si no peleaste conmigo, peleaste con él. ¿No lo dijo Jesús? Dijo, si tu hermano tiene algo contigo, ve, deja tu oración, tu ofrenda, dice. La ofrenda, nuestra oración, nosotros somos ofrenda al Señor. Dice, ve y arréglate con tu hermano. Y después que te arregle con tu hermano, ven y presenta tu oración a mí, tu ofrenda a mí. ¿No dijo Jesús así? Porque no podemos ir a buscar algo con Dios, a arreglar con Dios, si no nos hemos arreglado primero con el hermano. Por eso yo siempre le hablo, dice, muchos hablan de santidad. No, santidad, santidad. Y la Biblia dice, primero dice, buscar la paz con todo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, escúchame bien, estar en paz con todo está enlazado con la santidad. El perdonar va de la mano con la santidad. ¿Cómo puedo hablar yo de santidad si estoy apiedrando a mi hermano? ¿Cómo puedo yo hablar de santidad si estoy hablando mal del otro? Si dice que tengo, meramente, antes de buscar la santidad, tengo que estar en paz con todo. Por eso, confesad vuestras ofensas unos con otros. Si no, estaríamos, ¿se acuerda? Como los dos fariseos, o sea, un fariseo y el republicano. Uno decía, yo soy justo, Señor, y se latigaba. Y lo decía, perdóname, Señor, yo no merezco estar aquí, decía. Soy un malo, un pecador. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos fue justificado? ¿El que se consideraba justo o el que estaba arrepintiéndose delante de la presencia del Señor, confesando sus pecados y pidiéndole perdón al Señor? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y ahí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Ahí lo dice. La que nos lleva a estar en paz con todo, pues. La oración eficaz del justo es aquella que nos lleva a estar en paz con todo. Porque yo puedo estar orando a Dios y si estoy mal con mi hermano, mi oración tiene un techo. La Biblia habla de estorbo. Y para que ese estorbo, mi oración no tenga estorbo, tengo que estar en paz con todo. Porque ¿cómo me voy a presentar a Dios para que Dios me perdone si yo no he sido capaz de perdonar a mi hermano? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí dice que si usted y yo tenemos problemas o cargas con otros, dice que también oremos. Claro, también tenemos que orar los unos por los otros. O sea, la oración, escúchame, es una llave poderosa. Pero para usted entender, lo que la oración puede hacer, necesita pedirle primero sabiduría a Dios. Si no, va a tomar sus propias decisiones. No, yo no lo perdono. Yo no la perdono. Que te perdone Dios, le dicen otros. No, yo no soy Dios para perdonar. No, usted no es Dios para perdonar, pero usted fue llamado a perdonar, que es diferente. Fue llamado a eso. El apóstol Santiago dice aquí, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Claro, y nos dice también Santiago acá, el para qué. Y dice que hagamos eso para que Dios nos sane. Escuche bien, para que Dios nos sane. Por eso es que es importante que cuando usted ore, pida sabiduría. Qué importante que cuando usted ore, primero que ore y que cuando ore, pida sabiduría. No pida que Dios lo saque del lugar, del problema o la situación. Pídale sabiduría para usted poder pasarla, atravesarla.
Y escucha el por qué, porque la oración de quien está bien con Dios, dice la Biblia, Santiago acá habla, dice que es efectiva. La oración eficaz del justo es poderosa, es efectiva. Entonces, mi hermano, la oración es la clave para soltar las pesadas cargas, ¿o no? Va, quedo pensando, ¿qué le pasó? Claro, es la clave para soltar esas pesadas cargas. La oración también es la clave para sobrellevar con paciencia las duras pruebas. Es la clave. No hay otra forma que usted pueda estar con gozo, dice Santiago en el capítulo 1, verso 2. Si usted, escúcheme bien, está con prueba, no hay forma de estar alegre, contento, con gozo, si no es con sabiduría. Entonces, pase lo que pase, no dejemos de orar. Hágala así el del lado, despacito nomás, que no se note. Total, yo no veo bien el azúcar, no me tiene bien así, no lo veo bien así. Pero hágala así. No dejemos de orar, porque a través de esta palabra nos damos cuenta que la oración es una llave poderosa. Poderosa no solo, hermano, para estar por sobre las situaciones, sino para tomar buenas decisiones. Buenas decisiones en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en el matrimonio, con los hijos. La oración es poderosa cuando es eficaz. Cuando la oración es eficaz, cuando yo voy a pedir la sabiduría a Dios y a través, escúcheme bien, de lo que Dios, de la sabiduría de Dios, tomo decisiones. Pase lo que pase durante este día, pase lo que pase durante esta semana, pase lo que pase durante este mes o lo que queda del año, hermano, no dejemos de orar. Ante el culto empezamos a orar a las 6:30 de la tarde. Es importante. Es importante para lo que hacemos. Y que en medio de esa oración pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría. Yo siempre he dicho, me enseñaron una vez, de que inteligencia es salir bien parado de una situación. Pero sabiduría es salir bien parado de la situación, pero ahora con ganancia. Nunca me he olvidado de eso que me enseñaron. Por eso es importante la sabiduría, porque no solo sales bien de una situación, sino que sales con ganancia, con provecho de eso. Porque aquí en Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Que la oración eficaz del justo es poderosa y efectiva. Eso dice Santiago 5:16. Entonces no soltemos a Dios en oración, pues. Claro, si estamos pasando por pruebas duras, pidámosle a Dios no solo fortaleza, la fortaleza que necesitamos para enfrentar y poder vencer, sino principalmente pidámosle la sabiduría que necesitamos en medio de todas esas pruebas para salir adelante, para superarla y poder vencerla. Porque se imagina usted un hijo pequeñito y que llega, no sé, a los 50 años y que todavía no sepa enfrentar una situación. ¿Se imagina usted un hijo así? Chiquitito, ya el hijo creció, tiene 20, tiene 30, tiene 40 y todavía no sabe enfrentar una situación. Papá, ayúdame, fortaléceme, sácame de aquí. ¿Se imagina usted? ¿Qué pensaría usted de un hijo así? A ver. Aparte de hijo, papá. ¿Qué cree que piensa usted el Señor de nosotros? Si llevamos 5, 10, 15, 20, 30 años pidiéndole igual y no pedimos lo que necesitamos para aprender a enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar, para poder desarrollarnos como hombres y mujeres de Dios. Por eso el libro de Corintios, Pablo habla en Corintios capítulo 13, verso 13, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero dice más ahora, o sea, cuando dice que ya alcanza la madurez, no puede actuar así. Entonces nosotros tenemos que aprender, escúcheme bien, a orar eficazmente. Y para orar eficazmente necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Porque si no, usted y yo le presentamos a Dios todo lo que nosotros queremos. La pregunta ¿es lo que Dios quiere oír? ¿Es lo que Dios quiere oír? ¿Es como Dios quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él? Solo quejando, porque estaríamos como el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel solo quería los beneficios, pero no quería conocer a Dios. Y tú y yo a través de la oración, ¿sabe lo que hacemos? Vamos conociendo a Dios. Escúcheme bien, vamos aprendiendo a distinguir, a percibir su voz por medio del Espíritu Santo en nosotros.
eso hace una relación, una comunión. Claro, eso hace el buscar a Dios en oración, el tener esa intimidad con Él. Te hace estar perceptible a Él. Claro, perceptible. Usted cuando se relaciona mucho con una persona, usted parece que la anda oyendo, ¿no? Hoy parece que oía al Juan. Ah, Juan no viene. Claro, es como que usted anda oyendo a la persona. Imagínese en una relación con Dios. Imagínese el Espíritu Santo viviendo en usted. Imagínese con sabiduría de Dios. Hermano, seríamos un tremendo potencial en las manos del Señor. Escuche bien, un tremendo potencial. Andaríamos viendo, escúcheme, un alma a quien ganar, a quien conquistar para el Señor en todos lados. Pero nos falta la sabiduría. Porque no está la sabiduría, pedimos solo y para nosotros y pedimos mal. Mire, aquí ya casi termino. Sabiduría para tomar buenas decisiones y poder decidir bien. Es por eso que si hemos llevado mucho tiempo cargas pesadas, cargas que a lo mejor le tienen paralizado, entréguesela al Señor de rodillas. Claro, hagamos como hace el camello para soltar su carga. Arrodillémonos delante de la presencia del Señor y soltémoslas ahí. Porque no hay otra forma de dejar tus cargas si no es de rodilla. No hay otra forma, hermano, que usted pueda dejar sus cargas delante de Dios si no se va, no va a la presencia de Él. No es caminando, Señor, yo recibe mi carga. No es así. Escúcheme, es con temor, con temblor. Es con sabiduría. Es acercándonos a Él con sabiduría, porque la sabiduría es la que te lleva a colocar a Dios por sobre todas las cosas, a amar a Dios por sobre todas las cosas, la que te lleva a colocarle, a darle el primer lugar a Dios para todo lo que tú tienes que enfrentar. Dios también te coloque por sobre todo, te coloque por primero. Es la sabiduría lo que hace eso. Ah, pastor, no es la fe. No, es que el primer don es sabiduría, después fe. Imagínese fe sin sabiduría. Es como un niño con una escopeta. No sabe para qué será este gatillo. No, primero sabiduría. No es fe, es sabiduría. Por eso que muchas veces, erróneamente, escucha bien, la falta de sabiduría nos lleva a hacer cosas que Dios nunca nos ha pedido hacer. Y terminamos mal, terminamos heridos, terminamos defraudados, decepcionados y después no queremos nada con Dios cuando Dios no tiene nada que ver en las decisiones que usted tomó. Claro, terminamos decepcionados cuando Dios no estuvo ahí. Escuche, no estuvo ahí cuando usted decidió porque usted no lo llevó ahí. Hoy día hay mucha gente que dice, no, es que a mí no, yo me voy con cuidado porque a mí no, como si Dios tuviera culpa, hermano, en eso. Y no reconocemos que hemos sido nosotros los que no hemos buscado a Dios como lo tenemos que hacer. Que no nos hemos arrodillado delante del Señor para entregar las situaciones y pedirle sabiduría para enfrentar las que estamos enfrentando. Por eso si llevamos mucho tiempo cargas pesadas, cargas que a lo mejor nos tienen paralizado, entreguémoselas de rodilla al Señor. Claro, y hagámoslo de rodillas pidiéndole sabiduría a Dios para poder levantarnos y enfrentar lo que viene ahora con otra perspectiva, con otra mentalidad. Hagamos como lo hace el camello, como suelta la carga el camello. Arrodillémonos delante de la presencia del Señor y dejémoslas ahí, soltémoslas ahí. Seamos no solo hijos de Dios, sino que también seamos hombres y mujeres de oración. Escuche bien, seamos hombres y mujeres de oración. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración. La oración es su celular para comunicarse con el esposo. La oración es el medio para que podamos hablar con nuestro amado. Si no hay oración, ¿cómo usted puede decir que tiene una relación con Él? Los que tienen esposa, esposos, pareja, matrimonio, ¿cómo pueden tener una relación si no se hablan? No hay relación, y si no hay relación no hay comunión, si no hay comunión no hay intimidad, y si no hay de eso no hay nada. No hay nada, ¿o no?
Imagínense una relación así, sin hablarse, sin comunicarse, ni un hola, ni un emoticón. No hay nada. Todo se apaga ahí, ¿o no? Imagínense si usted y yo no oramos a Dios. Si no oramos a Dios, ¿cómo va a haber una relación? Te amo, Señor. Si el número correcto es la oración, el conducto es la oración. Es la oración, hermano, es la oración. Usted y yo hablamos con Dios a través de la oración. ¿Y sabe cómo Dios le responde a usted a través de su palabra? Claro. Usted y yo le hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos responde a través de su palabra. Por eso hoy día la gente busca más hablarle a Dios, cantarle a Dios. Y no quiere la palabra porque está como el pueblo de Israel, pues. En el desierto solo pidiendo lo que necesitaba, pero cuando Dios le dijo, hey, quiero relacionarme con él, quiero que mi pueblo me conozca. El pueblo le dijo a Moisés, no, anda tú, habla tú con él y después nos cuentas. Por eso es importante, escuche lo que dice Santiago. Santiago relaciona la prueba con sabiduría. Claro, la relaciona con sabiduría porque la prueba usted y yo tenemos que enfrentarla de rodillas. La única forma de estar con gozo en medio de ella es de rodillas. La única forma de estar con gozo, con expectativa, con la dirección correcta, la expectativa correcta, es enfrentando aquello de rodillas. Porque es así como sueltas tu carga. Es así como Dios la quita de ti. Es de rodillas. Escúcheme bien, es de rodillas. Seamos hombres y mujeres con sabiduría para cuando nos toque enfrentar las pruebas, lo hagamos tomando las decisiones correctas. Una situación, vamos a orar. Un problema, vamos a orar. Mira, si es algo bueno, vamos a orar también, pero vamos entonces a dar gracias a Dios. Pero vamos a orar. No pare de orar. Busque a Dios en oración porque esa es, escúcheme bien, la línea que usted tiene para comunicarse con Él. Porque a todos nos tocará cruzar por desierto, a todos nos tocará también soportar difíciles y pesadas cargas, pesadas pruebas. A lo largo de nuestra vida nos va a tocar vencer tentaciones y sobrellevar muchas veces también, ya le dije, enfermedades. En la vida nos tocará lidiar con todo tipo de situaciones y situaciones muy difíciles también. Situaciones que por supuesto no serán nada fáciles para nosotros. Situaciones en donde necesitaremos de mucho esfuerzo y de mucha fuerza de parte de Dios para caminar en medio de ellas. Por eso que esto es algo que debemos aprender y practicar. Aprender que si estamos pasando por duras pruebas, es mejor y más fácil soportarlas de rodillas. Y esa prueba, si esa prueba ya se convirtió en una carga para usted, en algo que lo aflige, lo atormenta, que lo preocupa, que no lo deja dormir tranquilo, entonces también es mejor soltarla de rodillas como suelta el camello también su carga. Porque no hay otra manera. Por eso el apóstol Santiago, le repito esto para que no lo olvide, relaciona la prueba con la sabiduría. Porque usted y yo, en medio de las situaciones difíciles, sin buscar la sabiduría de Dios, siempre vamos a tomar malas decisiones. Siempre. Póngase en pie, por favor. Siempre vamos a tomar malas decisiones. Porque no hay forma de tomar buenas decisiones si no es a través de pedirle a Dios esa sabiduría de la cual Santiago habla. Y de la cual Dios, escúcheme bien, está presto a dársela en abundancia y sin sacarle en cara nada. Sin reproches. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración eficaz del justo, escúcheme bien, dice que puede mucho. O sea, la oración eficaz del justo nos lleva, escúcheme bien, a alcanzar los resultados que usted y yo esperamos de parte de Dios. El mensaje pasado le hablaba de las promesas de Dios. Y es lo mismo, en las promesas es lindo. ¿Cuántos quieren promesas? Dígame si no son hermosas las promesas. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, dice
que las promesas son todas, son grandísimas promesas y que son todas nuestras, nos fueron dadas, dice ya, por su divina gracia y su divino poder. Pero nos quedamos con las promesas, con que Dios nos dio promesas, pero cada promesa nos tiene invitaciones también, para no decirle demanda, le dije, invitaciones. Y cada promesa que usted recibe, en cada promesa que establece la Biblia, Dios nos pide hacer algo, nos lleva a hacer algo. Por eso que acá, si usted y yo tenemos diversas situaciones, nos encontramos en diversas situaciones, en diversos problemas, en diversas pruebas. Dice, hey, tengan gozo. La pregunta, uno se pregunta, dice, naturalmente, racionalmente, pero ¿cómo voy a tener gozo? Y si pienso espiritualmente, digo, Señor, ¿cómo voy a tener gozo? ¿Y los problemas? Bueno, por eso Santiago dice, pidan a Dios sabiduría, porque así vamos a ver cómo hacerlo. Y así vamos a tener las herramientas y los medios para poder hacerlo. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tú cada día nos enseñas algo más, Señor, de ti. Cada día tú buscas, Padre, enseñarnos y mostrarnos tus caminos. Señor, hay un camino trazado, una senda trazada, y esa está allí en tu palabra. Señor, no hay nada nuevo bajo el sol. Somos carta leída. Tu palabra, Señor, Padre, está establecida para nosotros, para que aprendamos de ella, seamos enseñados a través de ella. Por eso hoy día, Padre, tú nos enseñas, nos hablas, que para tener gozo en medio de los problemas, las situaciones, las dificultades, porque las vamos a tener. Señor, vamos a atravesar muchas veces desiertos de enfermedades, ya sea, Señor, lo que sea, pero estaremos, Señor, muchas veces en aflicciones. Tendremos situaciones, Jesús también nos lo enseñó, Padre, pero allí Santiago, Señor, dice que tenemos que tener por sumo gozo. La pregunta, Señor, que nos hacemos esta noche, ¿cómo vamos a tener gozo? Señor, pero Santiago nos responde por medio de su palabra y dice que es a través de buscar tu sabiduría, Señor. Padre, una sabiduría que tú estás dispuesto a darnos, que estás dispuesto a entregarnos, Señor, Padre, en abundancia y sin reproches, Señor. Por eso, Padre, hay algo abierto, una puerta abierta. Padre, hay una puerta abierta para poder nosotros ir a ti y buscar de esa sabiduría, Señor, para poder enfrentar esas situaciones y salir victoriosos en medio de ellas, Señor. Padre, porque acá en la tierra, Señor, tu palabra nos enseña, poderoso Dios, que tú nos has dado poder, que tú nos has dado dominio propio, no temor, no miedo, Señor, sino que poder.